Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tu paciencia es nueva cada día para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para estar aquí esta mañana? Pedimos misericordia, Señor. No tomes en cuenta nuestro pecado. Purifícanos, Señor, esta mañana en tu palabra. Lávanos. Alumbra nuestros ojos. Convierte nuestras almas. Que la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El título de este sermón es justamente como aparece en el pasaje de Marcos: los labradores malvados. Y esta es una segunda parábola que estamos viendo en detalle en el Evangelio de Marcos. La última vez que estudiamos una parábola en Marcos fue la parábola del sembrador en el capítulo 4, ya hace algunos meses. Marcos no es un evangelio de muchas parábolas, como Mateo y como Lucas. Sin embargo, esta parábola es tan importante para entender la transición que hay entre Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué está Dios tratando en el Antiguo Testamento con Israel y cómo vemos que Dios ahora usa en el Nuevo Testamento hasta nuestros días a la iglesia? La respuesta está en esta parábola. Por el otro lado, esta parábola no tiene solamente que ver con Israel, es una parábola que tiene que ver con ustedes y conmigo. En palabras sencillas, esta es una parábola que resume la historia de la humanidad hasta el día de hoy. De manera que vamos a hacer 3 recorridos en esta parábola. Primero vamos a ver la historia en sí. ¿De qué trata esta parábola? Esta historia. Luego veremos cómo esta parábola se aplica a Israel, para terminar viendo cómo esta parábola se aplica a nosotros también como seres humanos en general. Así es que vamos a iniciar recordando el contexto de este pasaje. Recuerdan ustedes que estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Hace 2 días
la cronología de Marcos, Jesús entró en Domingo de Ramos en Jerusalén y todo mundo le aclamaba. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que cantaban los judíos cuando Jesús entró en Jerusalén? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran miles de personas recibiendo a Jesús. Cualquiera de nosotros que hubiera estado en ese momento hubiese dicho, ¡wow! Ha venido un avivamiento espiritual para Israel, ¿verdad? Cualquiera de nosotros al ver miles de gentes cantándole a Dios, tirando sus mantos, tirando ramas como alfombra, diríamos, hoy sí hay un despertar espiritual en Israel. El problema fue que 5 días después, esa misma multitud que cantaba Hosana al Hijo de David, era la misma que gritaba crucifícale, crucifícale. El emocionalismo religioso no es sinónimo de realmente avivamiento espiritual. Uno ve en videos de YouTube, en grandes conciertos, a miles y miles de jóvenes cantando aleluya al Señor y uno diría, wow, qué espirituales son. Pero no necesariamente, hermanos, cuando hay una euforia emocional, realmente es una adoración. Y eso lo vemos acá en el Evangelio de Marcos. Jesús está en este proceso de entrar a Jerusalén y de encontrarse contra los líderes religiosos. La semana pasada vimos la discusión que Jesús tuvo con el Sanedrín. ¿Recuerdan acerca de dónde venía la autoridad de Jesús? Él les preguntó, ¿de dónde venía la autoridad de Juan? Si ustedes me responden, yo les diré de dónde viene mi autoridad. Y ahí puso al Sanedrín contra la espada y la pared, porque si ellos respondían que Juan el Bautista había sido un enviado de Dios, Juan el Bautista había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Validar a Juan era validar a Jesús. Ellos no quisieron responder, por lo tanto Jesús tampoco les respondió. Ese es el contexto de nuestro pasaje en esta mañana. Así es que vamos al primer versículo en el capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 1. Dice así, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí tenemos una escena de vinicultura. La vinicultura o la siembra de estas vides en Israel era algo común. Los que no se dedicaban a la pesca se dedicaban a poder cultivar la vid, las uvas. Y aquí tenemos a un hombre que tiene una viña y la trabaja con bastante trabajo, es decir, se dedica a su viña. Fíjense lo que dice el versículo, dice que planta su viña, pero no se queda allí. Dice que la cercó de vallado para protegerla, cavó un lagar, eso era donde se exprimía la uva, edificó una torre, le puso seguridad y la arrendó a unos labradores. En primer lugar, notamos que la actitud del dueño de la viña es excelente. No hizo una viña más o menos, hizo una viña excelente. La trabajó con excelencia. Le hizo todo lo que necesitaba, le puso seguridad, le puso una torre, le puso un lagar. Es un hombre que le ha puesto ganas a su viña. Es una persona que se ha dedicado. Y él era una historia que hacía mucho sentido para Israel en el primer siglo, porque eso era lo más normal del mundo. Y eso es una de las cosas que admiramos de Jesús, porque las parábolas, que son historias, eran historias de la vida cotidiana de Israel. Una parábola es una historia terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Así es que Jesús, con una historia tan cotidiana, quiere enseñarnos algo muy importante acerca del reino. Vemos entonces acá algo que este dueño de la viña hace y lo hace con excelencia. Ahora veamos la actitud de los labradores, quienes arrendaron esta viña, quienes el dueño de la viña les arrendó. Versículo 2.
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Esto era algo normal. El dueño de la viña arrendaba a muchas personas para que ellos trabajaran la viña. Entonces, cuando venía el tiempo de la vendimia o de la cosecha, una parte era para los obreros, porque el obrero es digno de su salario, ellos comían y vivían en la viña, pero era una parte también para el dueño de la viña. Llegó la época de la vendimia y entonces en el verso 2 dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Y aquí la historia toma un giro inesperado. Todo va bien hasta que llega el versículo 3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esto sí es raro en la historia. Y aquí es donde la historia empieza a sonar interesante por la actitud de los labradores. En lugar de mostrar gratitud, fueron ingratos. Y al siervo del dueño de la viña, no solo lo mandan con las manos vacías, que eso ya hubiese sido una afrenta, sino que encima lo golpean. Imagine que usted tiene una casa en arrendamiento y el día que envía a alguno de sus siervos a cobrar la mensualidad, lo golpean y lo mandan con las manos vacías. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Usted que es un hombre lleno de paciencia y de amor, ¿verdad? Interesante. Sin embargo, si la actitud de los labradores nos sorprende, ahora nos va a sorprender más la actitud del dueño de la viña. Fíjense lo que hace, versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo. Les da otra oportunidad. Y dice, a lo mejor tuvieron un mal día, quizás no llegaron bien a fin de mes, ¿verdad? Vamos a darles otra oportunidad. Les da otra oportunidad. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Noten ustedes cómo la maldad de los labradores va en aumento. Al primero lo golpean, a este casi lo matan, lo apedrean. El dueño había decidido darles una segunda oportunidad, pero estos labradores parece que están mal de la cabeza. Pregunto otra vez, ¿qué haría usted? Segunda oportunidad. Pues si nos sorprende la actitud de los labradores, nos vuelve a sorprender la actitud del dueño de la viña, versículo 5. Volvió a enviar a otro, ¿y a este qué pasó? Lo mataron. O sea que la cosa va en aumento. Estos al primero lo golpean, al segundo le tiran piedras en la cabeza y al tercero lo matan. Noten ustedes cómo la maldad de los labradores va en aumento. Empezaron siendo ingratos, continuaron siendo agresivos y terminaron siendo asesinos. Versículo 5. Y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Es decir, que el dueño de la viña no solo envió 2, no solo envió 3, no solo envió 4, envió 1 y otro y otro. Y la actitud de los labradores era golpear a unos, matar a otros. Sorprende, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el dueño, él tenía todo el derecho de enviar un ejército a exterminar a todos? La primera pregunta que salta a nuestro corazón es, ¿por qué el dueño tiene tanta paciencia?
Y pareciera ser que aunque la viña es importante, en el corazón del dueño también están los labradores de la viña. ¿Cuánta paciencia ha mostrado acá el dueño de la viña para estos hombres? Esto nos lleva, hermanos, a preguntarnos qué tiene que ver esto con Israel. Y aquí pasamos a ver cómo esta historia aplica al pueblo de Israel. ¿Sabe quiénes eran los labradores malvados? El pueblo de Israel. El dueño de la viña es Dios, Padre, que hizo una viña y la dejó a su pueblo Israel para que la trabajara y diera el fruto esperado. Sin embargo, ¿qué había hecho Israel con los profetas que Dios les había enviado para llamarlos al arrepentimiento? Era justamente lo que vemos en la historia. A unos golpeaba, a otros mataba. El gran primer profeta en Israel es Moisés. Y basta con leer el libro de Números para ver las veces que el pueblo de Israel dijo: ¿matemos a Moisés? Es que ¿en qué cabeza cabe habernos sacado de Egipto y hacernos morir de hambre en el desierto? Matemos a Moisés. Hermanos, de verdad, estar en los zapatos de Moisés y ver a un pueblo duro, difícil, era de verdad de admirar la paciencia y el valor que tuvo Moisés. Estuvo a una nada de que lo apedrearan. Y así vemos cómo los demás profetas, Isaías, por ejemplo, a Isaías lo amarraron en un tronco y el tronco lo partieron en dos. A Elías lo persiguieron, a Jeremías lo encarcelaron, a Ezequiel lo mataron después de un sermón y a Juan el Bautista, el último de los profetas previo a Jesús, le quitaron la cabeza. Israel son esos, en primer lugar, en la aplicación de esta parábola. Israel representa a estos labradores malvados a quienes Dios les enviaba una nueva oportunidad y ellos lo mataban. Al punto que vimos cuando Jesús entró en Jerusalén, Él dijo lo siguiente acerca de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Palabras de Jesús. Hermano, yo quiero ir de excursión a Tierra Santa. Recuérdese ese versículo. No va a decir que es profeta. Es peligroso decir que usted es cristiano en Israel hasta el día de hoy. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La historia de Israel está teñida de la sangre de los profetas. Sin embargo, ahora viene la parte más sorprendente de esta historia. Él envía un siervo y lo matan. Envía otro siervo, lo apedrean. Envía otro siervo, lo golpean. Envía otro siervo, lo vuelven a matar. Y a este punto de la historia uno podría decir: está listo, basta, manda el ejército para destruir a estos obreros malvados. Sin embargo, veamos lo que sucede en el versículo 6. Marcos capítulo 12, verso 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Díganme ustedes si no les llama la atención la paciencia del dueño de la viña. Dice, todavía había una persona más, su único hijo, un hijo amado. Y él dijo: tal vez van a tener respeto porque es mi hijo. Y veamos la actitud de los labradores. Sería así, verso 7. Miren el plan macabro de estos labradores. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero.
Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto parece de Investigation Discovery, ¿verdad? Esto no fue, es que no sabíamos que era el hijo, pensamos que era otro siervo. No, esto es algo premeditado. Dice, miren quién viene ahí, es el heredero. Ahí está. Agarrémoslo, matémoslo, porque pues si ya no hay heredero, nosotros nos podemos quedar con la viña. En este punto podríamos pensar, Israel sí que es duro, ¿verdad? ¡Qué pueblo más malvado! Sin embargo, ahora vamos a pasar a la aplicación a nosotros también. Porque esta parábola tiene que ver con nosotros, con la humanidad en general. La humanidad, este universo es la viña de Dios y los labradores somos nosotros, la humanidad. Y le pertenecemos a Él. Nosotros somos la viña de Dios. No hay que ser cristiano para permanecerle a Dios. Aún así sea ateo, le pertenece a Dios porque Dios lo creó y Dios lo sostiene. ¿Pero qué ha pasado? La humanidad también ha rechazado la verdad del Evangelio y también son responsables de la muerte del Hijo. ¿Sabe por qué? Porque quien representó a Israel para matarlo fue el sumo sacerdote, el Sanedrín, Anás y Caifás. Pero quien representó a la humanidad en general era Roma. Roma, a través de Herodes y Pilato, se unieron a las autoridades religiosas para darle muerte a Jesús. En la muerte de Jesús está involucrado Israel, pero también están involucrados los gentiles a través de Roma. El mundo se unió para matar al hijo del dueño, a Jesús. Y entonces, hermanos, empezamos a entender la raíz del problema de la humanidad es que queremos apropiarnos de un mundo que no es nuestro. Usted y yo somos la viña de Dios y queremos quedarnos con esa viña. No queremos reconocer que tenemos dueño. Queremos ser nosotros los dueños de nuestra vida y hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana, intentando olvidar y hacernos los locos de que tenemos un dueño, le pertenecemos a alguien. Por eso nosotros tenemos nuestra propia versión del Padre Nuestro y es: santificado sea mi nombre, venga mi reino y hágase mi voluntad, no la voluntad de Dios. Dios ha enviado profetas, misioneros, predicadores a este mundo, que el mundo también los ha asesinado, el mundo también los ha rechazado. Por eso la Biblia dice en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Israel y gentiles, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros también hemos querido dar muerte a Dios, y lo hemos dicho así de claro. Quizás el hombre que se atrevió a decirlo más claramente fue el filósofo europeo del siglo XIX llamado Friedrich Nietzsche. No sé si usted ha oído de este filósofo. Él acuñó la frase famosa: Dios ha muerto. Y en una de sus obras, él escribió lo siguiente: ¿no oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios?
¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos asesinos entre los asesinos? Entré aquel mismo día en varias iglesias y entoné en ellas el Requiem aeternam Deo, que significa que en paz descanse Dios. Pues ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Nietzsche expresó simplemente lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque todo pecado es un intento de asesinato de Dios. Todo pecado es un intento de asesinar a Dios y decirle: yo quiero hacer mi voluntad. Y el hombre hasta el día de hoy quiere borrar a Dios de la historia, decir que esta viña es de ellos, no es de Dios. Y por eso empezamos a decir cosas como que la viña es producto de la evolución, que esta viña del universo es producto del azar. Sin embargo, esta viña, hermanos, usted y yo, y este universo tiene dueño. Y Él viene a pedir cuentas y eso es lo que no nos gusta. Queremos quitar a Dios de su trono y sentarnos nosotros en ese trono. Ese es el problema de la humanidad. No queremos reconocer que hay un dueño y que le debemos dar cuenta. Así es que Jesús entonces ahora va a pasar a aplicar la parábola de la viña, versículo 9. Y Jesús hace una pregunta interesantísima. Y aquí es donde pone la guillotina en la cabeza de ellos. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Paremos ahí, hermanos. Pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes si fueran el dueño de la viña? A estas alturas le mataron hasta a su hijo. Respóndase mentalmente, ¿qué haría usted? Casi puedo adivinar. Si tuviera el maletín nuclear, ¿verdad? Apacharía el botón para que saliera un misil. ¿Sabe que esa respuesta es peligrosa, pero justa? Porque así respondieron ellos. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y aún le dijeron: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Todo el pueblo lo sabía. Estaban casi queriendo responder desde la primera. ¿Qué pues creen ustedes, dice Jesús, que hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este juicio que ellos emitieron parece mucho a lo que David dijo cuando Natán le contó una historia. David había cometido adulterio, quedó embarazada Betsabé, mandó a matar a Urías y se quedó con Betsabé. Natán fue y le contó una historia y le dijo: había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que solo tenía una. Y vino el hombre rico para invitar a sus amigos, le quitó la oveja al que solo tenía una. ¿Qué crees que debemos hacer con este hombre rico? ¿Y qué dijo David? Debe morir inmediatamente, dando su juicio. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que somos muy buenos para emitir juicio contra el otro, pero muy malos para juzgarnos a nosotros mismos? Para ir a juzgar al otro con el hacha desenvainada a volar la cabeza. Pero nos cuesta mucho juzgarnos a nosotros objetivamente. De la misma manera, los que escucharon la parábola de la viña le dijeron a Jesús rapidito: ¿qué va a hacer el dueño? Vendrá y los va a destruir y le va a dar la viña a otros. Y Jesús bien les pudo haber dicho: ustedes son esos. Y justamente
fue lo que sucedió. Por eso, en el Nuevo Testamento, la viña fue quitada a Israel y le fue dada a otro pueblo. ¿Y sabe quién es ese pueblo? La iglesia, nosotros. Escuchen lo que dice Mateo 21, 43. Por tanto os digo, fíjense lo que Jesús le dijo a Israel, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y la iglesia dio ese fruto, hermanos. Por eso estamos aquí hoy en Guatemala, un grupo de guatemaltecos después de 2000 años hablando del reino. Con todo y sus debilidades, la iglesia predicó el evangelio a todas las naciones, a todo pueblo, lengua y nación. Y hoy el pueblo de Dios se compone de todas las naciones. ¿Significa eso que Dios ha desechado a Israel en el sentido que ya no hay salvación para los israelitas? Y Pablo dice, de ninguna manera, porque yo soy israelita. La iglesia se compone de judíos, de nación y de gentiles. Veamos ahora lo que le responde Jesús en el versículo 10. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús le cita acá el Salmo 118. Y miren, hermanos, qué interesante, porque el Salmo 118, del Salmo 113 al 118, se cantaba en la época de la Pascua. Y aquí estamos en la época de la Pascua. Y ellos conocían muy bien el Salmo 118. ¿Y sabe qué decía el Salmo 118? Decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Salmo 118 decía también, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Los judíos habían rechazado a Jesús, que era la piedra del ángulo. Pero esa piedra rechazada es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. Veamos cómo termina esta historia de parte de los líderes religiosos. En el versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Miren, hermanos, por fin entendieron una parábola. Dijeron, habló de la viña. Israel es la viña. Sí es cierto, nos ha enviado profetas y los hemos matado. El Hijo es cierto. Y uno puede decir, ¿entonces se arrepintieron? No. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre? De entender. No es que no entienda, es que no quiere creer. Y que quiere seguir empeñado diciendo, esta viña es mía, no tiene dueño. Aplicaciones finales. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿De los labradores malvados que intenta apropiarse de algo que no es usted, que no es suyo? Hermanos, su vida y mi vida no es nuestra. Tiene dueño. Y hay que entregarle cuentas. ¿De qué lado está usted? ¿De los labradores que reconoce que ustedes no son los dueños? ¿O de aquellos que se han rendido y dicen, esto no es mío? Dios, mi vida será para la gloria de tu nombre, no para mi gloria, no para mi reino, ni para mi voluntad. Solo hay dos grupos. Aquellos que reconocen es la vida que Dios me ha dado y por tanto debo usarla para la gloria de Dios. O de aquellos que dicen, yo voy a hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Eso es ser obrero malvado, ingrato.
¿Quiere usted también matar al Hijo de Dios para quedarse? Un día estuvimos nosotros en ese grupo. Pero mire, qué interesante. La parábola no nos dice cómo termina, pero podemos hacer una pequeña extensión. Una vez que mataron al hijo de la viña porque lo mataron, luego se destruyeron a sí mismos. Israel fue destruida por haber destruido al hijo. En el año 70, el emperador Tito, el general Tito, llegó y destruyó Jerusalén y destruyó con ello toda la estructura religiosa. Israel existe, sí, pero hasta el día de hoy no tiene sacerdotes que hagan sacrificios, porque todo se vino abajo. Y la humanidad uniéndose a la muerte del Hijo, porque lo mataron los judíos, pero también los gentiles. Lo que ha venido a pasar ahora es que nos estamos matando a nosotros mismos, empeñados en que esto es mío. Después de que matamos al Hijo, ahora nos matamos entre nosotros por la viña. Eso es lo que ha pasado en las dos guerras mundiales que tenemos. Así es que nos quedaremos sin el Hijo, sin la viña y sin nada. 2. Noten cómo el pecado nos va consumiendo. Labradores empezaron como labradores. Luego empezaron a ser ingratos, malagradecidos. Después siguieron y fueron agresivos, hasta terminar siendo asesinos en serie. Así es el pecado. Empieza con poquito y luego nos va absorbiendo. Ellos nunca dijeron, vamos a ser asesinos de nuestro jefe. Todo fue una tras otra y tras otra. Y por último, hay una advertencia en este pasaje. Claramente Jesús advierte, vendrá y destruirá a los labradores malvados. Hay una advertencia, hay un juicio que viene. ¿Alguna vez usted se preguntó, y ahora vamos a tener aquí la respuesta? ¿Alguna vez usted se preguntó, qué malo es Dios? ¿Por qué envía gente al infierno? Una vez que estudiamos esta parábola nos damos cuenta que no, la pregunta no es esa, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es que Dios tiene tanta paciencia? Y no a la primera envió el ejército a exterminar a los labradores. No, la pregunta no es por qué Dios envía personas al infierno, la pregunta es por qué ha esperado tanto. Porque nos ha enviado una tras otra. Y hermano, Dios le habla a usted y me habla a mí. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo y nos dice, tienes que arreglar tu vida. Y nos habla de diferentes maneras. Esos son los anuncios y nosotros los matamos. Nosotros los eliminamos. Aquella persona que nos dice busca de Dios, la tachamos. Matamos también a los que Dios nos envía. Los ignoramos. Pero Dios sigue hablando. Pero ojo, un día va a llegar el juicio. Un día el dueño de la viña. Porque por más que nos aferremos a que la vida es nuestra, no es nuestra. Por más que intentemos quedarnos con este planeta diciendo que es nuestro, no nos pertenece, es del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Si hay alguien acá que reconoce que ha estado viviendo pensando que es el dueño de su viña, de la viña, y quiera esta mañana arrepentirse, hoy es un buen momento para hacerlo. A lo mejor hemos estado pensando que nosotros somos los dueños. ¿Hay alguien hoy que quiera arrepentirse de sus pecados, hermanos, y venir a Cristo Jesús? ¿Puede levantar su mano? Y oramos. ¿Hay alguien que quiera arrepentirse esta mañana? Padre,
Qué vergüenza, Señor, es entender que yo un día me quise quedar con algo que no era mío. Eso se llama robar. Yo, Señor, muchas veces he sido un ladrón, corrupto, malvado. Y no juzgamos a Israel, Señor. Nos juzgamos a nosotros mismos, que muchas veces hemos sido parte de esos ladrones. Padre, hoy reconocemos todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Este cuerpo tiene dueño, esta vida tiene dueño. Ayúdanos pues, Padre, a vivir para la gloria de tu nombre, no para nuestra propia gloria. A dar los frutos que tú esperas, Señor. Líbranos de vivir empecinados en nuestro negro corazón, sino ser limpios para la gloria de tu nombre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y si hay alguien acá, Señor, que a lo mejor no ha querido levantar su mano, pero que sabe que tiene que arrepentirse, toca su corazón, Señor, de él o de ella. Que nos rindamos, Señor, a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios